Bueno, vamos a hablar de un tema que nos va a llevar casi hasta el final, porque me quería dedicar a esto, que es el tema del ASAFAP. El tema de los plebiscitos, el tema de la violación de la Constitución. El diálogo social debería ser en el Parlamento, que es donde... Director, está bien dicho, me dice Daniel. Estamos en vivo, señores. Me habla Juan, etc. Da vistas de trabajo, visas de trabajo, etc. Hola Susana, me dice Hernán. Hola Susana, claro, te estamos llamando. Bueno, soy como Susana, qué comparación. 848 personas en vivo, está buena ese. Hola Susano. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la violación de la Constitución, de los autores de la violación de la Constitución, de la tentativa de violación y de los coautores. Miren todo el menú, tenemos una hora que los voy a aburrir. Ustedes saben que durante algunos meses en la casa, en el edificio presidencial, se desarrolló el diálogo socialista. No diálogo social. Pues se reunieron los del Frente Amplio, que son socialistas. ¿Son socialismo? Meto toda la bolsa, ¿no? Yo digo socialista y hablo de comunistas, del MLN, troquista, bueno, todos los regímenes enemigos de los derechos humanos y la democracia, que los meto ahí en esa bolsa. El diálogo socialista. Y por eso digo que el ministro Odone es socialista, el subsecretario Valcorba es socialista, el presidente Orsi, el jefe de Estado Orsi es socialista, a pesar de que dice que es del MLN. Y en manos de esas personas del MLN y del socialismo, Valcorba, Odone, el presidente del Banco Central, Tolosa, el director de la OPP, Rodrigo Arim, y el presidente de la República, en ese quinteto, a ver si son 5, Tolosa, Valcorba, Odone, Orsi y Arim. Sí, el quinteto socialista que maneja el país, sabiendo que algunos son comunistas, etc. Y podría poner al doctor Díaz, el sexteto. O sea, hay un sexteto que está manejando el Uruguay según mi concepto. El sexteto es el doctor Díaz, y lo podríamos poner a Sánchez también. Seguimos aumentando gente, va a ser grande el grupo. Bueno, pero desde el punto de vista económico, vamos a decir así. Desde el punto de vista económico hay un quinteto, que es el presidente, jefe de Estado Orsi, Valcorba, subsecretario de Economía, Odone, ministro de Economía, Tolosa, presidente del Banco Central, y Arim, presidente de la OPP. Ese es el quinteto que maneja la economía. Es un colegiado. Ese quinteto es socialista. No hay ninguno que no sea socialista, o capaz que hay alguno que es comunista o troquista, no sé. No sé bien qué es lo que piensa. Pero pongámoslo en la bolsa del socialismo. Y el socialismo, por definición, es enemigo de la propiedad privada y de la vida privada de las personas. Eso es una de las tantas definiciones del socialismo. El Estado hace todo. El Estado cría a los hijos, el Estado maneja tu economía, el Estado maneja tu educación, maneja tu salud, maneja tu vejez. El sistema de cuidados para cuidarlo, el Estado te cuida a los abuelos, te cuida a las personas con cierta dificultad motriz, te cría a los niños, la escuela desde el primer día que nació. Él interviene en tu vida, interviene en tus cuentas, interviene en tu casa, interviene en tu vida privada. Ese es el Estado socialista, enemigo de la libertad y de la propiedad privada. Yo cuando digo enemigo, de repente la palabra es un poco dura, pero conceptualmente ustedes me entienden. Esos son los socialistas. Yo me acuerdo que había políticos de los partidos tradicionales que cuando el jefe de Estado nombra a sus ministros, sus secretarios, los ministros son secretarios del presidente, decían, Odone nos da garantía. Odone nos da garantía. Y Odone es socialista. Entonces nos da garantía de que se va a meter con tu economía, y ya lo hizo desde que asumió, porque lo que ha hecho es crear impuestos, y bajo su dirección la economía uruguaya no crece.
Eso es un dato que lo dio el ministro O'Donnell. El ministro le va a echar la culpa a la guerra del Golfo, al valor del dólar, a la baja de los precios de la soja. O sea, siempre va a haber un responsable. Pero lo cierto es que hay economías en América del Sur que crecen y la economía que no crece es la uruguaya. Eso es una realidad que dicen los analistas económicos. Argentina crece, Paraguay crece, Chile crece, Perú crece, todos los países latinoamericanos crecen, algunos mucho, otros menos, pero hay unos que no crecen casi nada, que es el gobierno socialista del Frente Amplio. Ese es un dato económico. En el gobierno de la coalición, la economía crecía. Eso también es otro dato económico de la realidad. Lo cierto es que con este gobierno la economía se congeló. Estamos a nada de bajar un escalón desde el punto de vista económico. Es decir, como creció 0, no sé cuánto %, no entramos en la etapa previa o en la etapa anterior al crecimiento, que es el no crecimiento. Que eso es muy grave si caemos en esa, porque perdemos algunos puntos en el grado inversor, perdemos la confianza del extranjero y ese decrecimiento de la economía, además de factores externos, es por las medidas internas que ha tomado estos ministerios socialistas. Eso es una realidad. Ese diálogo socialista que se desarrolló en la Casa de Gobierno está reunido ahora. Mientras nosotros estamos acá en el Pulsómetro TV, ellos están ahí en la torre ejecutiva, planeando, maquinando, craneando cómo desconocer el plebiscito que se realizó en el año 24 con respecto a la ASAFAP, como ya han desconocido otros plebiscitos, como ya han desconocido otros referéndum, quise decir, porque es propio de los gobiernos socialistas no respetar la voluntad popular, o sea, lo que dice el cuerpo electoral, lo que dice el soberano, cuando lo que dice el soberano no les conviene a ellos. Y el soberano, el Uruguay, que es el cuerpo electoral, se ha pronunciado siempre de manera muy contundente. Entonces, el Frente Amplio no lo ha respetado, ha ido contra los referéndum y este gobierno apoya esa ida contra los referéndum. Por lo tanto, mientras nosotros estamos acá hablando, para algunas personas que nos están viendo, 890, ellos están ahí craneando cómo violar la Constitución. Ahora miren que para violar la Constitución, de lo cual ellos serían autores, necesitan coautores. Y el coautor son los legisladores. Así que el Frente Amplio no puede solo violar la Constitución. Puede tener la tentativa. Tentativa de violación es ponerse en marcha hacia la violación de la Constitución. Empezar el camino hacia la violación. Pero para concretar la violación de la Constitución necesita de legisladores, que es lo que yo le digo los coautores. Ustedes saben que en el derecho existe el autor y el coautor. El autor es aquella persona, digamos, que comete un delito. Y el coautor es una persona que participó de alguna forma en la infracción que cometió el otro. Ahí hay toda una figura, el cómplice, el coautor, el necesario. Yo no voy a entrar en esa disquisición súper técnica. Pero en esta conversación, digamos, popular que tenemos, el Poder Ejecutivo no va a poder concretar la violación de la Constitución si el Poder Legislativo no lo acompaña. O sea que hay que esperar. Esto recién empieza. Algunos integrantes del Poder Legislativo ya se han pronunciado, léase el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, se han pronunciado en forma contundente en que no van a acompañar la violación de la Constitución, que es desconocer un plebiscito.
y los otros partidos con representación parlamentaria, que es Cabildo Abierto, para mí se pronunció de que no va a acompañar desconocer el plebiscito, pero el Frente Amplio le está buscando la vuelta para hacernos creer que lo que ellos están planeando ahí en la torre ejecutiva con el diálogo socialista no desconoce el plebiscito. Eso es lo que ellos están comunicando. Salió el copresidente Sánchez ayer por todos lados. El que quiere fundir la SAFAP. Ahora lo vamos a escuchar de vuelta a Sánchez. Que eso es lo que piensa Sánchez. O mentía antes o miente ahora, ¿no? Y el partido Identidad Soberana, perdón que me distraje, el del doctor Gustavo Salles, mi amigo, compañero de facultad, etcétera. Lo que le escuché decir a Gustavo es que cuando llegue el proyecto, cosa que no está mal, va a llamar a técnicos, me imagino en economía y en previsión social, y él el conocimiento jurídico lo tiene y va a resolver qué hace. Pero lo cierto es que esta tentativa del Poder Ejecutivo de violar la Constitución sin el voto de los legisladores no se concreta. O sea que uno necesita del otro. Vamos a esperar porque esto recién empieza. ¿Qué fue lo que se votó en el plebiscito de las últimas elecciones? Vamos a escuchar de vuelta, acá voy a buscar porque no sale con sonido en la... a ver si le puedo poner yo el sonido acá. Vamos a ver si sale. Lo voy a plantear... No. Fue una estafa. Fue una estafa la SAFAP. Sí. Es una estafa. Totalmente. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo nos la sacamos de arriba? Esa es la discusión. Entonces, yo creo que compartiendo los objetivos, lo que deberíamos hacer en el diálogo social que resolvimos, lo vamos a hacer. Bueno, esta parte es muy importante. Acá tenemos al copresidente Sánchez diciendo las AFAP son una estafa, ¿cómo nos la sacamos de arriba? Y para mí es muy importante el diálogo social. Dice el copresidente, las AFAP son una estafa, ¿cómo nos la sacamos de arriba? Y eso lo tenemos que hacer en el diálogo social. Lo dijo el copresidente Sánchez, que lo tengo acá en un video. ¿Qué fue lo que hizo el Frente Amplio? Llamó al diálogo social, que yo le llamo diálogo socialista. Porque todos los que estaban ahí eran socialistas, el Frente Amplio y el gobierno y, no sé, y creo que alguno más, también socialista. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pensaron cómo se la sacaban de arriba. Lo que dijo el copresidente, hay que sacársela de arriba porque eso es una estafa. Ahora, ¿cómo se la van a sacar de arriba? Quedándosela al Estado. O sea que el Estado va a ser el que te empieza a estafar, según Sánchez. Las AFAP hacen esto y te estafan. Ahora lo hacemos nosotros, no sé si habría querido decir y te estafamos nosotros. Eso todavía no se sabe porque son información de prensa que estamos manejando. Pero lo cierto es que el Frente Amplio y los partidos que en el Parlamento apoyen esto van a violar la Constitución y el plebiscito del año 2024. ¿Qué fue lo que se plebiscitó en el 2024? El cuerpo electoral uruguayo es extraordinario, porque ustedes recuerden que en el 2024 hubo un plebiscito y otro plebiscito que se frustró. O sea, se propusieron dos reformas constitucionales. Una reforma, la de la llamada deuda justa, por eso yo digo si hay que prestarle mucha atención a lo que los uruguayos votan en un plebiscito. En el Uruguay, les cuento porque tengo mucha información que quiero compartir con ustedes, nos queda una hora. Hubo 30 plebiscitos más o menos desde que los plebiscitos existen. Es decir, desde que los plebiscitos existen, hubo 30 plebiscitos. Y hubo 4 referéndums, que son dos instituciones medias parecidas pero distintas. El referéndum
es un instituto de gobierno directo. Miren lo que estoy diciendo y síganme en la expresión. El referéndum es un instituto de gobierno directo en el cual se le consulta a la ciudadanía sobre si una ley que está vigente debe continuar su vigencia. Eso es el referéndum. Es decir, que reitero, y no me preocupa si los aburro, pero quiero que esto sea muy importante. El referéndum es un artículo en el cual se le consulta a la ciudadanía si una ley que está vigente debe continuar su vigencia. Eso es lo que dice la Constitución. El plebiscito es un instituto en el cual se le consulta a la ciudadanía si una constitución que está vigente hay que reformarla en todo o en parte. Es decir, que esa es la clave de un instituto y otro. Miren lo que dice el artículo 79 de la Constitución. Esto es una reunión de Constitución, es una clase de Constitución. El 25% del total de inscriptos habilitados para votar podrán interponer dentro del año de su aprobación el recurso de referéndum contra las leyes. Artículo 79 de la Constitución. Más claro que eso, imposible. El 25% de los ciudadanos inscriptos habilitados para votar podrán presentar dentro del año de su promulgación el recurso de referéndum contra las leyes. O como dice la Constitución en otro artículo, el referéndum como recurso. ¿Cuándo fue el último? El de la LUC, en el cual el Frente Amplio, parte del Frente Amplio y el PIT-CNT todo quisieron derogar la mejor ley del gobierno anterior, la LUC. Organizaron un referéndum, derogar la LUC, o sea, todos los desastres que según ellos tenía la LUC, y el cuerpo electoral votó para que la LUC se mantenga. En la consulta ganamos los ciudadanos que decimos, no, la LUC tiene que continuar. Ahora en la democracia, el gobierno del Frente Amplio, acompañado por 8 diputados del Partido Colorado, modificaron artículos de la LUC que habían sido sometidos a referéndum que no los pueden modificar, porque el cuerpo electoral se había pronunciado. Pero como al Frente Amplio no le interesa el cuerpo electoral, al Frente Amplio no le gusta la democracia directa, son socialistas. A ellos les gusta la democracia directa cuando los votan a ellos. Si no los votan, no les interesa y van contra lo que resuelve el cuerpo electoral, que ya lo han hecho muchas veces en la historia nacional. Eso es el referéndum. El plebiscito está regulado en el artículo 331 de la Constitución y dice: la presente Constitución podrá ser reformada total o parcialmente conforme a los siguientes procedimientos. La Constitución podrá ser reformada total o parcialmente conforme al siguiente procedimiento. Y luego el artículo 331 enumera 5 procedimientos para reformar la Constitución, cosa que no voy a hablar porque no tenemos tiempo. Es decir, hay 5 mecanismos para reformar la Constitución. Y cumplidos esos 5 mecanismos, todos pasan por el plebiscito. Es decir, la gente puede decir, bueno, para reformar la Constitución vamos por una Asamblea General Constituyente, vamos por la iniciativa popular, vamos por la ley constitucional, es decir, los distintos procedimientos, pero todos terminan en plebiscito. Como dice, la decisión plebiscitaria podrá formular proyectos que someterá a decisión plebiscitaria. Presentado al presidente de la Asamblea General, serán sometidos a plebiscito en la primera elección que se realice. Y así todos hablan de los plebiscitos, ¿no? Los presentados después de tales términos se someterán al plebiscito conjuntamente con las elecciones subsiguientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que el 331 habla de los plebiscitos. ¿Qué es el plebiscito? El plebiscito es la consulta al cuerpo electoral sobre si una constitución se tiene que reformar o no. ¿Cómo se ejerce el gobierno en forma directa? Lo dice el artículo 82 de la Constitución, que lo tenemos acá.
La nación, o sea, el Uruguay, adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral, su soberanía, en los casos de elección, iniciativa, referéndum y plebiscito. Es decir que el que resuelve los destinos del país es el cuerpo electoral. El cuerpo electoral es lo como se llama el órgano o el instrumento de la nación. Y la nación somos todos nosotros, nuestros antepasados y los que vendrán hacia adelante. Ese es el concepto de nación. Lo dice la propia Constitución, artículo 4. La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación. Dice la palabra radical, radicalmente en la nación, a la que le compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes. Y el artículo 82 dice que la soberanía se ejerce en forma directa por la nación en referéndum, plebiscito, iniciativa y elección, y en forma indirecta por los poderes del Estado, poder ejecutivo y poder legislativo. Reitero esto porque es importante. El órgano de la soberanía, o sea, el derecho a autogobernarnos, a hacer cosas, radica en la nación. ¿Qué es la nación? La nación es un concepto jurídico que la nación implica un grupo humano, todos nosotros, el grupo humano, que estamos vivos acá en el Uruguay, que vivimos actualmente en el Uruguay, ese es el grupo humano, y también son los que nos precedieron. Las personas que se antecedieron, que vivieron antes que nosotros, o sea, nuestros antepasados, que son los que nos dejaron escrito las reglas que tenemos que seguir nosotros para poder seguir conviviendo. Y si a nosotros las reglas que nos dejaron nuestros antepasados no nos gusta, no nos sirven, o creemos que el mundo cambió, que quedaron anticuadas, que hay que actualizarlas, ¿cómo cambiamos las reglas de los antepasados? Reformando la Constitución, porque las reglas que nos dejaron nuestros antepasados están escritas en la Constitución, que es la del 67. O sea que nosotros nos regimos por un sistema constitucional que los uruguayos del año 67 creyeron que era lo mejor. Si los uruguayos creen que eso no es lo mejor, la Constitución se va reformando y el instrumento es el plebiscito. El Uruguay ha intentado reformar muchas veces su Constitución. Ya le digo que de 1910 a hoy, al año 2024, se ha más o menos intentado 30 veces. Algunas veces se ha modificado y la mayoría de las veces se ha rechazado. Pero esto es un concepto que ustedes tienen que tener bien claro. El cuerpo electoral es el que resuelve, siguiendo las reglas de nuestros antepasados. Hay un profesor de la facultad, extranjero, que decía, nosotros con la Constitución vivimos atados a los muertos. Y es cierto, en cierta forma, porque seguimos las reglas que nos dejaron nuestros antepasados, muchos de los cuales han fallecido. Imaginen ustedes que la gente que votó la Constitución del 67 eran personas que en el año 67 tenían por lo menos 18 años de edad. Muchos de los uruguayos que en el año 67 tenían 18 años de edad han fallecido. Sin embargo, nosotros seguimos las reglas de ellos, como la milonga de Yupanqui. La milonga de Yupanqui dice, y así seguimos adelante, curtidos y en soledad, y con nosotros nuestros muertos, así nadie queda atrás. ¿No? Eso dice la milonga, se llama Los Amigos. Y con nosotros nuestros muertos, así nadie queda atrás. Eso es extraordinario. Esa poesía de Yupanqui, el gran Atahualpa Yupanqui. Con nosotros nuestros muertos, así nadie queda atrás. ¿Dónde están nuestros muertos? En la Constitución del 67, muchos de los que la aprobaron han fallecido. Tenían 18 años cuando la aprobaron. A nosotros después no nos gustó el régimen jubilatorio y lo cambiamos y lo pusimos en la Constitución. No nos gustó que no estuviera el medio ambiente contemplado en la Constitución, porque en el año 67 a nadie le importaba el medio ambiente, y el cuerpo electoral uruguayo cambió la Constitución y puso el medio ambiente en la Constitución.
Al uruguayo del año 97 no le parecía bueno el sistema electoral uruguayo con muchos candidatos a la presidencia, etcétera. Dijo, no, tenemos que ir a la elección con un candidato por partido y que los dos candidatos más votados vayan a un balotaje. Eso lo pensaron los uruguayos del 97, en el cual yo estaba claramente. Ya tenía más de 18 años de edad, se imaginan. Entonces en el 97 reformamos la Constitución e incorporamos en la Constitución que a partir del año 97 la elección era con un candidato a la presidencia por partido y los dos más votados iban a una segunda vuelta, etcétera, etcétera. Es decir que nosotros creemos que el agua potable debe ser siempre estatal y no tiene que estar en manos de empresas privadas, cosa que se podía hacer antes. Reformamos la Constitución y pusimos que el agua potable siempre tenía que ser explotada por el Estado para asegurar que a todos les llegara el agua potable y no correr el riesgo que en manos privadas una persona que no pudiera pagar el agua no se quedara sin agua. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? 1.035 personas, increíble. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que el cuerpo electoral es el órgano de la nación. No me voy a cansar de repetirlo. La nación somos nosotros los que estamos vivos, los 3.500.000 uruguayos para redondear, y los cientos de miles de uruguayos que nos precedieron, nuestros muertos, así nadie queda atrás, que fueron redactando las diferentes constituciones y nos dicen cómo tenemos que gobernarnos. Si no nos gusta lo que nuestros muertos nos dijeron, lo cambiamos por medio del plebiscito. Y lo que dice el cuerpo electoral se respeta a muerte si los que gobiernan no son socialistas. Porque a los socialistas no les gusta la democracia. Lo dice el propio copresidente Sánchez. Lo ha hecho el Frente Amplio muchas veces. Entonces, ahora lo quieren hacer de nuevo, pero les advierto, si lo hacen con las AFAP, que a mí no me importan las AFAP, no soy empleado de las AFAP, no conozco a nadie que trabaje en una AFAP, se lo juro por mis hijos, no conozco ningún director de AFAP, yo no tengo nada que ver con las AFAP. Lo único que aporto a una AFAP, porque la ley, después que una persona gana determinada suma de dinero, que no sé cuánto es, hasta cierta suma el aporte de una persona va al BPS y pasando dicha suma va a una AFAP. Eso dice la ley. Usted hasta 40.000 pesos de sueldo, el aporte va al BPS. Pasado 40.000 pesos va a una AFAP, lo que pase de aquí para arriba. La AFAP más grande del Uruguay es la AFAP República, cuyo propietario es el BPS y el Banco de la República Oriental del Uruguay. Banco de la República, porque estos políticos nuestros le cambiaron el nombre al banco yendo contra un sentimiento nacional. Miren lo que quería decir, hablo un paréntesis. El banco en su creación era Banco de la República, Banco de la República. Y estos le pusieron Banco República. Banco República puede ser cualquier cosa. Ahora, Banco de la República quiere decir que el banco está al servicio de la República, no Banco República. Los argentinos hicieron lo mismo, Banco de la Nación Argentina. ¿Y qué hacen ahora los argentinos? Banco Nación. O sea que le han quitado al Banco de la República el componente espiritual y el componente emocional con el cual el banco nació. Banco de la República, no Banco República. Yo nunca voy a ser presidente ni nada por el estilo, pero lo primero que haría sería volver al nombre anterior, Banco de la República. Los argentinos hicieron igual, Banco de la Nación Argentina, miren qué nombre, de encajar un Banco Nación. Entonces, Banco Nación puede ser Banco Mesa, Banco Libro. No es lo mismo decir Banco Nación que Banco de la Nación. Bueno, pero cierro el paréntesis. Esto es muy importante que todos estamos en la FAP, no importa el sueldo, me dice Ana María. Bueno, Ana María acá me hace una aclaración. Todos estamos en la FAP, no importa el sueldo. Tomo la nota de Ana María y hasta donde yo tengo entendido, el aporte a las AFAP, el aporte que uno hace es al BPS y a la FAP. Pero puede ser que haya cambiado y que yo no me entere de que todos están en una FAP
y no haya nadie en el BPS. No sé si es eso lo que dice Ana María. No sé. Hasta donde yo sé, la AFAP nació como un sistema jubilatorio con un régimen privado, en el cual hasta cierta suma de dinero se aportaba al BPS y de cierta suma para arriba ese dinero va a la AFAP. La AFAP con ese dinero realiza inversiones, de que la ley dice cuáles son las inversiones que puede hacer, y producto de esa inversión es un ahorro que cada persona tiene, que se la transmite a sus herederos, el día que la persona muere le transmite esa cuenta a los herederos, no pasa eso con el BPS que se lo queda, y así sigue sucesivamente. Pero no voy a entrar en ese detalle que no me interesa demasiado. Aportan a la FAP del Uruguay todos los trabajadores dependientes, independientes y unipersonales que ingresen al mercado laboral y formal desde el 1 de diciembre del 23. Acá me dice alguien que se vincula como a la libertad es un derecho. Acá el otro me dice, es como dice Lucio, nunca me anoté, me venían a ofrecer hasta plata para anotarme y nunca me anoté. Acá otro me dice, a quienes ya estaban obligados por el sistema mixto anterior, el aporte obligatorio del 15% del salario nominal se distribuía una parte al BPS y otra al ahorro individual. Bueno, acá no sé, yo creo que nos estamos entreverando. Pero es algo que no importa lo que yo digo, porque el concepto no cambia. Lo que yo digo, hasta donde yo sé, es que la persona aporta al BPS y a la FAP. Acá me dicen que todos van a la FAP y que nadie va al BPS. Otros me dicen que a partir del año 23 es obligatorio estar en una FAP. La verdad que tengo una laguna ahí, pero no me importa no reconocerlo. En julio del 23 hicieron obligatorio entrar a una FAP. Y si no elegíamos nos pasaban igual a República a FAP. Y otros dicen, no desinformen gente, no todos entran en una FAP. Bueno, está. Le voy a averiguar para el próximo martes si todo el mundo está en la FAP o si nadie está en la FAP. A esta altura es lo que menos me importa. Lo que quiero volver es con el plebiscito y lo que están haciendo los socialistas en el diálogo socialista en la torre ejecutiva, violando la Constitución.